Bueno, la Subsecretaría de Obras Públicas denunció supuestos pagos de indemnizaciones a personas que nunca habrían trabajado en el ministerio. Un posible fraude al fisco que se habría iniciado el año 2009. Vamos a conversar de este tema con quien era ministro de Obras Públicas en ese año, Sergio Vitar. Señor Vitar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Preguntarle en primer lugar si usted tenía conocimiento de alguna situación como esta durante su paso al ministerio o después. No, ¿cómo va a tener uno conocimiento si esto es un delito? Si hay un delito y se tiene conocimiento, se actúa. Lo que creo que es importante es respaldar a las autoridades que están haciendo la investigación ahora con todo, para que esto se enfrente, porque por los pocos conocimientos que tengo de la información de prensa, esto es un acto delictual sofisticado, no es simple, y tenemos que cuidar al Ministerio de Obras Públicas. Señor Vitar, para que me explique un poco cómo funciona el sistema, en su época, dudo que haya cambiado ahora, pero en su época, ¿quién autorizaba el pago de las jubilaciones y si había o no un programa especial de retiro anticipado si se creó el 2009? Lo que sé re poco, porque es por la información de ustedes y por eso que es muy importante que antes de dar opiniones muy generales esperemos de que se haga por el fiscal la investigación a fondo, y he visto que el subsecretario también hizo declaraciones que eso se va a ir a fondo y eso lo que nos va a permitir dar una opinión. Pero el Ministerio de Obras Públicas, creo que esta aclaración es importante ya que dan esta oportunidad de conversar más en general, es un ministerio fundamental para el Estado y tiene muchos recursos. Entonces, siempre hay, este ministerio está sujeto a altos riesgos de gente que quiere delinquir aprovechándose de ello o no delinquir aprovechándose de resquicios legales para pedir compensaciones. Entonces tú tienes que tener un equipo de fiscales muy fuertes que van a ver las obras y de fiscales abogados que están revisando. Y yo entiendo que en este caso en particular, bueno, hubo una acción delictual que incluso se le pasó a la Contraloría, porque el ministerio es revisado por la Contraloría permanentemente. Sí, pero lo que yo le pregunto, lo que quiero saber es cómo funciona, ni siquiera con los que delinquen, sino con los que se aprovechan de eso, sino que como orgánica, ¿quién es el responsable de decir esta jubilación sí corresponde darla en el ministerio? ¿Quién es? El ministerio opera con servicio, entonces los jefes de servicio son las direcciones, por ejemplo la dirección de arquitectura, la dirección de vialidad, la dirección de aeropuertos, la dirección general de aguas. Ahí radica la ley, el servicio, pero por lo que sé es que esto que se ha encontrado en vialidad no tiene que ver el director de vialidad ni los funcionarios que están ahí, sino que es realmente una falsificación de documentos que pasó también a otras partes del ministerio, por lo que pregunté después que ustedes me llamaron para saber más, y esa parte del ministerio también se les pasó y recién vinieron a detectar el primero hace 48 horas. Ahora yo creo que es muy importante hacer esto con dureza y yo diría que esto no hay que darle ningún color político y por eso que yo he expresado de entrada el respaldo a lo que haga el gobierno para proteger los recursos del Estado y proteger al Ministerio de Obras Públicas. Se denuncia también el pago de indemnizaciones por retiros anticipados a personas que nunca trabajaron en el Ministerio. ¿Es esa también una práctica común que haya retiros anticipados como política, digamos, de entrega de beneficios a quienes, por cierto, sí son funcionarios? No, lo que yo entiendo que hay es que hay una norma legal que establece un nuevo trato, se llamó, para dar un suplemento a los que jubilan. Y eso está en la ley, fue aprobado en el Congreso, entiendo, no sé exactamente el año, y eso es lo que se hace, pero acá lo que hay es gente que, por lo que intuyo, operó el sistema interno de computación, cambió los nombres, falsificó los documentos, se saltó a la Contraloría, se saltó al sistema de contabilidad del Ministerio, y pudo entonces estar operando esto como 3, 4 años, que es lo más grave. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo ocurrió? Castigar duramente para ser inaceptable y ser intolerante a la corrupción y luego corregir los procedimientos. Y en eso siempre se han tomado medidas por los gobiernos, hay que reforzar fiscales, en su tiempo yo lo hice, lo mismo pedimos al Consejo de Defensa del Estado que creara una unidad especial, ojalá se haga, no se ha hecho todavía para proteger al Ministerio de Obras Públicas y reforzar los abogados, los fiscales, porque efectivamente siempre, no solo en Chile, en otros lados también, hay gente que se aprovecha y esto es un delito. Señor Vitar, antes de ir a otros temas que también tenemos en carpeta, ¿usted diría que durante su gestión y en general en la concertación hicieron todo lo posible por fiscalizar
en un ministerio que, como usted dice, maneja altas sumas de dinero y está expuesto tal vez más que otros incluso a actos de corrupción, o faltó por hacer en tener vigilancia, en tener auditorías internas? Siempre falta, porque en la medida que tú quieras resguardar y vas haciendo más obras, en cada obra hay un riesgo. Yo me acuerdo que cuando llegué también me encontré con casos como este y llamé yo mismo a la Fiscalía, se hicieron las investigaciones en varias regiones, cambiamos los procedimientos, se establecieron normas nuevas de cuándo se puede autorizar un pago, cuándo no, quién autoriza el pago, por qué monto se autoriza el pago, quién lo revisa. Esto requiere de una revisión permanente, pero la suma de demandas que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y eso es un dato para la gente que nos está escuchando, es más de $1.000 millones. Y el grueso no solo son estos delitos de poder robar por la construcción de un camino o de recuperar o sacar una indemnización indebida, sino que hay a veces demandas contra el Ministerio de una empresa que dice que era más caro de lo que le pagaron, o en las expropiaciones que hace el Ministerio cuando tiene que construir una autopista, que la gente también lo demanda por la ley para que pague más por el valor de esa propiedad, y esas cosas son las que significan más dinero. Entonces, la pregunta es, se hace lo que está, siempre es insuficiente, pero lo que creo que hay que hacer ahora, como siempre lo hemos hecho, por lo más, lo que a mí responde, hicimos un gran esfuerzo, fortalecimos la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, hablamos con el Contralor que nos ayudó mucho y establecimos nuevos procedimientos, ampliamos el número de fiscales, conseguimos más plata con Hacienda para revisar las obras, creamos la Academia de Obras Públicas que propuso la misma gente, quedó creada durante mi periodo de ministro y para formar fiscales, y le pedimos también al Consejo de Defensa del Estado una unidad especial, de manera que se tomaron toda esa etapa, pero ¿me quedé conforme? No, hay que estar mirando los recursos del Estado y defendiéndolos duramente con la gente y tener siempre los mejores procedimientos. Entonces ahora hay que ver qué pasó y si había los procedimientos adecuados. Señor Vitar, en otro tema que ha causado interés hoy, el diario La Tercera publicó 2 minutas en las que, según se denuncia, el comando de Michelle Bachelet se coordinaría con parlamentarios de la oposición para frenar la agenda legislativa del gobierno. En su opinión, ¿es esa una estrategia política válida o es algo que no corresponde hacer en tiempo de campaña? No, primero creo que es falsa la información. De lo que yo sé del comando, y lo declaró hoy día su vocero Álvaro Elizalde, es que es falsa la información. Él ha dicho que no hay Más todavía, quiero decir que... Sí, lo que él ha dicho es que no hay ningún documento que haya sido emitido oficialmente por el comando. No ha desmentido que exista un documento de esas características. Por lo que yo sé del comando y conozco a la gente que está ahí, la preocupación principal es la campaña, pero también una segunda preocupación que muchos de nosotros hemos expresado y hemos ayudado a que ocurra, que lo que nos interesa es que lo que falta de gobierno, que son 5 o 6 meses, se puede hacer mucho. Y no conviene dejar, especialmente si uno piensa que Michelle Bachelet va a ser la nueva presidenta, dejarle más problemas de la cuenta. Por lo tanto, yo he señalado incluso varias veces, no solo en comando públicamente, y creo que es una opinión general de todos nosotros, que hay que buscar un entendimiento entre los parlamentarios de oposición y el gobierno para que estos meses que quedan sean muy fructíferos en aprobar cosas que están pendientes y no dejarlas colgando para marzo del 2014. Una pregunta antes de terminar brevemente. Usted ha dicho que va a votar por Giorgio Jackson. ¿Debería la llamada nueva mayoría omitirse de frentón en ese distrito? Porque el Partido Socialista dice que la derecha podría doblarlos y están postulando presentar un candidato. ¿Qué dice usted? Yo lo veo así. Primero, creo que para que Chile se encamine bien, los líderes estudiantiles tienen que encontrar espacio. Y ese espacio tienen que darlo los políticos responsables, a pesar de que el sistema es malo, el binominal, y hay que cambiarlo, pero si no lo hemos podido cambiar hasta ahora, hay que abrirle espacio a Camila Vallejos, a Giorgio Jackson, a Carol Cariola. Creo que son figuras importantes que cambian también la política nacional. Dicho eso, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros vamos a cometer el error de querer apoyar a Jackson, pero al mismo tiempo tener una lista de la nueva mayoría, lo que puede ocurrir es que esto se dividan los votos y salen 2 de la derecha. Y eso sería un craso error. Entonces, uno podría decirle, ¿por qué Jackson es obstinado y no va en la nueva mayoría, como se le propuso? Pero yo también podría razonar al revés, ¿por qué los mayores también somos obstinados y no le abrimos el paso? Yo soy partidario de abrirle el paso.
y por lo tanto soy partidario en eso de que no dificultemos su elección y no corramos el riesgo de que perdamos los dos. Sergio Vitar, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche en CNN Prime. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Buenas noches.